El milagro de San Pedro y San Pablo. La oración te conquista al demonio y abre puertas a Dios. En un pequeño pueblo anidado entre montañas y valles, la fe y la desesperanza echaban raíces en igual medida. Los murmullos de milagros pasados resonaban en las calles, pero la realidad de aquellos que habitaban allí era desoladora. Samuel, un joven que apenas alcanzaba los 20 años, luchaba en la oscuridad. La enfermedad crónica lo aquejaba, la pobreza le cerraba puertas y la desunión familiar lo sumía en soledad. Cada mañana era un reto. La risa de niños que pasaban al colegio se convertía en un eco distante, un recordatorio de lo que nunca alcanzaría. Una noche, cuando la luna iluminaba su pequeño hogar, Samuel se arrodilló ante una imagen de San Pedro y San Pablo, la única luz en su oscura habitación. Sus manos temblaban, y las lágrimas brotaban al deslizarse por sus mejillas mientras suplicaba por un milagro. San Pedro, San Pablo, escuchen mi clamor, gritó su corazón. No quiero más sufrimiento, ayúdenme a romper estas cadenas. De repente, una luz resplandeció en la habitación, tan intensa que Samuel tuvo que cerrar los ojos. En ese brillo sentía una presencia poderosa que le susurraba: tu sufrimiento tiene un propósito. El mensaje resonó en su interior, despertando una chispa de esperanza. La mañana siguiente, mientras los rayos de sol se filtraban por la ventana, un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría y considerado un profeta, se acercó a él. He escuchado una voz que habla de ti, querido Samuel. Un falso profeta busca desviar a los fieles. Debemos actuar. Samuel sintió un escalofrío. Juntos, comenzaron a reunir a los vecinos en oración, compartiendo su experiencia. Las oraciones, como llaves, parecían abrir puertas al cielo. Con el tiempo, señales milagrosas empezaron a manifestarse. La salud de algunos mejoraba, otros hallaban empleo. La comunidad comenzó a unirse, pero con cada rayo de esperanza, el desafío del falso. La atmósfera era tensa. La fe de todos era puesta a prueba. Cada murmuro en la plaza, cada mirada de reojo, cargaba un peso. Había quienes se mostraban escépticos, sus rostros marcados por desconfianza. Samuel sentía el nudo en su garganta apretarse. ¿Cómo podría enfrentar al falso profeta y proteger la fe de su comunidad cuando su propia fe temblaba ante el miedo? Las oraciones se convirtieron en el único refugio, un escudo contra las sombras que acechaban. El desafío se tornaba más complicado. La comunidad, ahora unida en fe, enfrentaba otro desafío que amenazaba con dividirlos. ¿Podría Samuel encontrar la fuerza y la determinación para combatir la oscuridad que se cernía sobre todos ellos? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se hacía palpable en el aire. Samuel y el anciano habían reunido a casi todos los vecinos. Cada rostro colaborador brillaba con una mezcla de esperanza y miedo. En el centro de la plaza, la gente se agrupaba, susurrando oraciones con fervor. Pero la sombra del falso profeta cernía su amenaza, y el corazón de Samuel latía con fuerza. De repente, un grito cortó la noche. Una mujer, Ana, la madre de Samuel, apareció corriendo desde la oscuridad. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados en su expresión de horror. Samuel, es tu padre. Está muerto. Las palabras golpearon a Samuel como un martillo y la plaza quedó en silencio. El eco del grito se desgastó en el aire, dejando un vacío ensordecedor. ¿Muerto? Su corazón se detuvo. ¿Cómo podía ser? Su padre había estado enfermo, pero nunca imaginaron que la enfermedad lo llevaría a la muerte. La multitud, ahora expectante y horrorizada, observaba la reacción de Samuel. Él, paralizado, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, las lágrimas comenzaron a brotar, y el nudo en su garganta se hizo inaguantable. No puede ser. Vete de aquí, Ana, esto no es cierto, gritó. Pero ella seguía allí, temblando,
Su cuerpo era un reflejo de su propio sufrimiento. Lo encontré en el suelo. Sam, ven. La desesperación en su voz era inconfundible. Al llegar a su hogar, un nuevo horror lo esperaba. Allí estaba su padre. Yacía inerte, con una mueca que parecía una mezcla de dolor y paz. Samuel sintió el frío del suelo bajo sus pies y el aire se volvió denso. Estaba allí, frente a la manifestación de su peor pesadilla. ¿Cuántas veces había soñado con su padre, hablando sobre futuros mejores, pero ahora no quedaba más que una sombra? El rasguño de un susurro entre la multitud lo sacó de su desvarío. Un murmullo se extendió como un fuego. ¿Ladrón? ¿Símbolo de maldad? ¿Volverá del más allá para atormentarnos? Las palabras provocaban una tormenta de dudas en la comunidad. El falso profeta había plantado su semilla destructiva y ahora brotaba en formas que nadie esperaba. «Cállense». Samuel levantó la voz, pero ya no era el mismo. El dolor lo consumía. Ana lo miró con tristeza, y esa mirada lo hirió más que la muerte de su padre. «No lo entiendes, Samuel. Hay algo que no sabemos, algo más en este camino. Él tenía secretos». La revelación fue como un golpe de puño. Secretos. La confusión arremetía en su mente. La comunidad comenzó a murmurar, enardecidos por el miedo. ¿Qué tipo de secretos? El ambiente tenso se volvió electrizante. Dudas, sospechas, miradas que antes eran de compasión ahora parecían cuchillos. En ese instante, una anciana del grupo se acercó. «Samuel, tu padre, él era uno de ellos». Un silencio helado se apoderó de todos. Él seguía al falso profeta en las sombras. No era un hombre común. Conocía más de lo que imaginas. Las palabras como dagas atravesaron el corazón de Samuel. Las imágenes de su infancia empezaron a distorsionarse. Su padre, el hombre al que veneraba, ahora se convertía en un extraño, lleno de sombras y secretos. ¿Cómo podría haber vivido en una mentira? La multitud se convirtió en una turba de voces. El odio y el miedo reverberaban en el aire. Samuel sintió el empeño de querer despegarse, buscar respuestas, pero su dolor lo mantenía anclado. «Esto no puede ser verdad», murmuró, mientras su madre lloraba en voz baja, presa de una tormenta de emociones. Pero el impacto seguía, su fe tambaleándose al borde del abismo. Ante él se abría un nuevo camino, la búsqueda de la verdad entre las sombras, en un mundo lleno de traiciones. La línea entre enemigo y aliado, entre verdad y mentira, ya no era tan clara. «¿Y si soy el encargado de desentrañar este misterio?», se preguntó. La plaza, antes un lugar de unión, se había transformado en un campo de batalla de inseguridades e ilusiones. La oscuridad acechaba, y el verdadero desafío se estaba gestando justo ante él. La plaza, antes un lugar de unión, se había transformado en un campo de batalla de inseguridades e ilusiones. La angustia de Samuel se multiplicó, y su corazón resonó con el eco de cada palabra maldicienta que caía de los labios de sus vecinos. Mientras la multitud murmuraba, su mente daba vueltas en espiral, abrumada por la crueldad de la verdad que apenas come. Mientras la confusión envolvía su ser, una sensación fría como el metal empezó a arrastrar en su interior. La presión de los ojos sobre él intensificaba su sufrimiento. Las miradas de desconfianza se clavan, cada una como una estaca. ¿Dónde estaba la verdad en todo esto? ¿Qué significado tenía lo que había vivido? Samuel sintió el mundo girar, el suelo temblar bajo sus pies. Un grito de desesperación salió de su garganta. No son verdades, no puede ser real, pero sus palabras se perdieron en el aire. El viento, aunque suave, traía el peso de lo ineludible, llevándose sus súplicas. En ese instante un joven de cabello alborotado echa a correr hacia la plaza. Su rostro estaba pálido como un lienzo. «El falso profeta», gritó, y la multitud se volvió hacia él. La adrenalina recorrió a Samuel. ¿Qué ocurría ahora? ¿Otra amenaza? «Viene hacia aquí». De pronto la atmósfera cambió. El aire se tornó pesado. Samuel sintió un sudor frío resbalar por su espalda. Entonces una figura emergió de la oscuridad, envuelta en un manto negro que parecía devorar la luz. El hombre avanzó con paso firme y sin miedo, su rostro oculto tras una capucha. Un escalofrío recorrió la plaza. Sus ojos brillaron en la penumbra, fijos en Samuel. «¿Cuál es tu legado, hijo de un traidor?»,
Su voz resonó como un eco que arrastraba misterio. Todos guardaron silencio, el miedo palpable. La cadena que cargas no es solo tu dolor, sino también un legado de secretos. Samuel se sintió atrapado entre la multitud, un viejo adagio formado en su mente. No hay nada más peligroso que la verdad. Y en ese instante, el hombre movió su mano, y el viento pareció acompañarlo. Un trueno retumbó en el cielo, la luz parpadeó y la oscuridad se tornó más densa. Escuchen, el extraño alzó una mano, y todos quedaron inmóviles. Yo vengo en nombre de aquellos que han sido encarcelados por las decisiones de los hombres, no solo por las palabras de un falso profeta, sino de aquellos a quienes ustedes menos esperan. En el aire se percibió una respuesta. El aliento de la multitud se contuvo. Mi padre no es un traidor, gritó Samuel al borde de las lágrimas. Pero el joven desconocido se volvió hacia él. Sus ojos destilaban una antigua sabiduría. Tu padre guardaba un secreto más oscuro de lo que imaginas. Fue su elección, Samuel, y ha llegado el momento de que tú conoces la verdad. Basta de palabras. Samuel se lanzó hacia el extraño, pero éste levantó su mano con firmeza. De repente, una sensación de joder dio vueltas en el aire. Un golpe sordo, y el suelo tembló nuevamente. Con una intensidad insospechada, las sombras comenzaron a alargarse, y la plaza se sumió en un caos de voces. Una anciana soltó un grito desgarrador. Esos son los ojos de nuestro destino. Y de su túnica, el extraño extrajo un pequeño libro desgastado por el tiempo. Aquí está el secreto de tu padre, y el lazo que une a tu familia con el falso profeta. El corazón de Samuel se detuvo. Todo se volvió borroso. Las palabras del extraño eran un eco distante. La multitud observaba, en un silencio reverente, aún temerosos. Y mientras la luz se apagaba y el caos se desataba, la revelación de aquel libro pasaba de lo tangible a lo inesperado. Samuel sintió que se le helaba la sangre al temer la verdad que todavía estaba por desvelarse. Esta noche descubrirás lo que significa realmente ser hijo de un traidor, finalizó el extraña, dejando caer el libro al suelo con un golpe profundo que reverberó en el aire. La plaza se llenó de un silencio inquietante, y Samuel comprendió que su vida y la de todos en el pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. El desafío que enfrentaba ahora era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo la lucha contra el falso profeta, sino contra los secretos que habían habitado en su propia casa. ¿Estaría preparado para lo que venía? El silencio en la plaza se sentía como una losa. Samuel miraba el libro en el suelo. Sus manos temblaban al intentar asimilar lo que acababa de oír. El legado de un traidor. Eso resonaba en su mente como un eco espeluznante. La figura del extraño, envuelta en sombras, lo miraba fijamente, y Samuel sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Punto. Cada susurro, cada mirada, era una espada afilada que traspasaba su corazón. Y si es cierto, pensó, el miedo se enroscaba en su pecho como una serpiente. Justo entonces, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, apagando las antorchas y sumergiéndola en una penumbra inquietante. Alguien en la multitud gritó, «¡Es el castigo de Dios!», y muchos se arrodillaron, buscando refugio en la fe. Pero los ojos de Samuel estaban fijos en el extraño. ¿Qué sabía de su padre? ¿Qué secretos guardaba? «Habla, extraño», exigió, la ira y la desesperación entrelazándose en su voz. «Dime qué sabes». El extraño dio un paso hacia adelante, el manto negro ondeando como si estuviera vivo. «Tu padre no solo era un traidor, sino un guardián», proclamó, y el murmullo creció. La confusión se instaló como un fantasma aterrador. Él guardaba un secreto antiguo, uno que podría salvar o condenar a esta comunidad. Samuel sintió su corazón latir desbocado. ¿Salvar? ¿Condenar? ¿Qué significa eso? Antes de que el extraño pudiera responder, un rayo de luz cortó el cielo oscuro, iluminando la plaza por un breve instante. Fue suficiente para que todos contemplaran la figura de Ana, la madre de Samuel, que empujó a la multitud y corrió hacia el extraño. Su rostro estaba descompuesto por una mezcla de terror y reconocimiento. «No, tú no». Los murmullos se intensificaron. «¿Qué pasa, madre?», Samuel preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué sabes de este hombre?». Ana, un temblor en su voz, se volvió hacia su hijo. «Samuel, él es tu hermano».
El aire se volvió irrespirable. Tu padre, él tuvo otro hijo, un hijo que creció en la oscuridad al lado del falso profeta, un hermano que ha estado oculto durante años y que ahora está aquí. Samuel se sintió como si el suelo se desgarrara bajo sus pies. Yo tengo un hermano. Su voz era un susurro quebrado, apenas audible. ¿Y este hombre es él? El extraño levantó una mano. Un destello de tristeza brilló en sus ojos. Tu padre me mantuvo a salvo de las sombras, Samuel. Pero el poder de la oscuridad que él sirvió se derramó, y yo estoy aquí para llevar la luz que él nunca pudo. La multitud, atrapada entre la revelación y su propio terror, retrocedió un paso. Los murmullos se apoderaron de ellos nuevamente, una ola de incredulidad. ¿Era su sangre la que traería condenación? ¿El hijo del traidor que portaba un legado sombrío? El corazón de Samuel retumbaba, una batalla de sentimientos lo consumía. Este misterioso hermano, ¿era aliado o enemigo? ¿Qué significaba esto para su propia identidad y la fe de su comunidad? El aire se volvió pesado. Un sudor frío se deslizó por su frente mientras la tensión reventaba. «Suficiente», gritó Samuel, sintiendo que cada mirada lo cercaba. «No voy a creer más en mentiras. Este es el momento de elegir, la verdad o el miedo». Un silencio tenso envolvió la plaza mientras el destino se mantenía en una cuerda floja. ¿Seré un traidor como mi padre?, se preguntó mientras el cielo oscurecía aún más. ¿O un salvador como el hermano que acabo de conocer? La noche caía y con ella la promesa de que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Secrets, traiciones y una historia que había estado oculta estaban por descubrirse. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y Samuel sentía que su vida nunca volvería a ser la misma. La plaza, antes un lugar de unión, se había transformado en un campo de batalla de inseguridades e ilusiones. La angustia de Samuel se multiplicó y su corazón resonó con el eco de cada palabra maldicienta que caía de los labios de sus vecinos. Mientras la multitud murmuraba, su mente daba vueltas en espiral, abrumada por la crueldad de la verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Un traidor en casa? ¿Mi padre un cómplice del falso profeta? Su voz la presión de los ojos sobre él intensificaba su sufrimiento. Pero justo cuando la incertidumbre parecía superarlo, un grito desgarrador rasgó la atmósfera tensa. «Detente», era Ana, su madre, con los ojos desorbitados, apuntando hacia el fondo de la plaza. La multitud se volvió hacia ella, y con una mezcla de agitación y anticipación, todos miraron en la dirección que indicaba. Allí, en el umbral de la oscuridad, una figura apareció, iluminada brevemente por un rayo de luna, un hombre alto, con el rostro cubierto, y una honda risa que reverberaba en el silencio. «Él es el verdadero traidor», bramó, su voz como un trueno. «Y ha sido un juego desde el principio». El corazón de Samuel se detuvo. Esa voz era familiar. El extraño levantó la mano, y la multitud se quedó en un silencio helado. «Soy yo, Samuel. Soy tu hermano». Una onda de incredulidad recorrió a todos. Las miradas se volcaron hacia Samuel, cuyas piernas flaqueaban. Su hermano. ¿Cómo podía ser posible? Tú no puedes ser, balbuceó, negando lo que decía su propio corazón. Pero el hombre se quitó la capucha, y al iluminarse su rostro, todos los murmullos se apagaron. Era un reflejo de Samuel, con los mismos ojos oscuros y rasgos familiares, solo que había algo oscuro en su mirada, un aire de confiado desenfreno. «Durante años me he escondido en las sombras, esperando a que el momento de la verdad llegara, y aquí estoy». La gente comenzó a murmurar, confundida entre la sorpresa y la creciente tensión. «Tu padre me salvó, pero engañó a todos, incluso a ti. Él me crió para ser un guerrero contra el falso profeta, pero nunca pude cumplir mi destino porque estaba aterrado». «No», gritó Samuel, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «Debe ser parte de sus mentiras. Nunca te conocí». Pero el hermano sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. «Ah, pero eso es lo más trágico. Todos ustedes son parte de este juego. El falso profeta nunca fue un enemigo para mí. Él es nuestro padre verdadero, y lo que él esconde es el poder de la oscuridad. Tu padre adoptivo lo sabía, y fue por eso que te mantuvo alejado de mí, de la verdad.
Él es el verdadero traidor. El tiempo pareció detenerse. Las palabras que salían de la boca de su hermano caían como piedras sobre el corazón de la multitud. Un grito de horror estalló entre ellos. No, eso no puede ser. Tu padre es un hombre íntegro. Gritaron algunos, mientras otros empezaron a cuestionar la propia moralidad de aquel anciano que habían venerado como líder. ¿Un hombre íntegro?, continuó el hermano con un aire provocador. ¿La verdad es que ha manipulado a todos? ¿Les ha enseñado a temerme? ¿A temer lo que no entienden? Samuel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confusión giraba y giraba, convirtiéndose en un torbellino de desesperación. ¡Basta!, Samuel gritó, pero el eco de sus palabras se perdió en la multitud. La plaza estaba a punto de estallar en caos. Una oleada de pánico recorría el espacio. Todas sus certezas se estaban desvaneciendo. ¿Era su padre un traidor también? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Su hermano extendió una mano. ven, Samuel. La verdad debe conocerse. Debemos unirnos, tú y yo, para desmantelar esta mentira. Pero antes que Samuel pudiera responder, lo inesperado ocurrió. Un temblor sacudió la plaza violentamente. La tierra crujió y se abrieron grietas, enormes fisuras que devoraban el suelo. El legado de un traidor está a punto de revelarse, gritó el hermano, mientras caía hacia el abismo que se abría a sus pies. De pronto, un rayo iluminó el cielo y una sombra oscura emergió de las grietas, como si la misma esencia del mundo bajo sus pies estuviera tratando de abrirse. Samuel sintió la presión del miedo y la urgencia como una ola. Sin saber si debía seguir a su hermano o huir, se encontraba paralizado en el caos. El suelo seguía temblando, todo se desmoronaba. La revelación de que su padre, su hogar, todo a lo que había creído era una farsa, lo abrumaba. Se dejó llevar por el tumulto de la plaza, y un grito resonó. La verdad sobre nuestro legado finalmente saldrá a la luz. Samuel miró hacia su hermano, ahora atrapado entre lo desconocido y la inminente oscuridad. La pregunta que resonaba en su mente era una imagen aterradora. ¿Qué significará esto para todos ellos? Mientras las sombras comenzaban a devorarlo todo, supo que su realidad ya nunca volvería a ser la misma. La plaza, antes un lugar de unión, se había transformado en un campo de batalla de inseguridades e ilusiones. La angustia de Samuel se multiplicó, y su corazón resonó con el eco de cada palabra maldicienta que caía de los labios de sus vecinos. Mientras la multitud murmuraba, su mente daba vueltas en espiral, abrumada por la crueldad de la verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Un traidor en casa, mi padre un como. De ente. Era Ana, su madre, con los ojos desorbitados, apuntando hacia el fondo de la plaza. La multitud se volvió hacia ella, y con una mezcla de agitación y anticipación, todos miraron en la dirección que indicaba. Allí, en el umbral de la oscuridad, una figura apareció, iluminada brevemente por un rayo de luna. Un hombre alto, con el rostro cubierto, y una honda risa que reverberaba en el silencio. Él es el verdadero traidor, bramó, su voz como un trueno. El corazón de Samuel se detuvo. Esa voz era familiar. El extraño levantó la mano, y la multitud se quedó en un silencio helado. Soy yo, Samuel. Soy tu hermano. Una onda de incredulidad recorrió a todos. Las miradas se volcaron hacia Samuel, cuyas piernas flaqueaban. Su hermano, ¿cómo podía ser posible? Tú no puedes ser, balbuceó negando lo que decía su propio corazón. Pero el hombre se quitó la capucha, y al iluminarse su rostro, todos los murmullos se apagaron. Era un reflejo de Samuel, con los mismos ojos oscuros y rasgos familiares, solo que había algo oscuro en su mirada, un aire de confiado desenfreno. Durante años me he escondido en las sombras, esperando a que el momento de la verdad llegara, y aquí estoy. La gente comenzó a murmurar, confundida entre la sorpresa y la creciente tensión. Tu padre me salvó, pero engañó a todos, incluso a ti. Él me crió para ser un guerrero contra el falso profeta, pero nunca pude cumplir mi destino porque estaba aterrado. No, gritó Samuel, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Debe ser parte de sus mentiras. Nunca te conocí. Pero el hermano sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. Ah,
Pero eso es lo más trágico. Todos ustedes son parte de este juego. El falso profeta nunca fue un enemigo para mí. Él es nuestro Padre verdadero, y lo que Él esconde es el poder de la oscuridad. Tu padre adoptivo lo sabía, y fue por eso que te mantuvo alejado de mí, de la verdad. Él es el verdadero traidor. El tiempo pareció detenerse. Las palabras que salían de la boca de su hermano caían como piedras sobre el corazón de la multitud. Un grito de horror estalló entre ellos. No, eso no puede ser. Tu padre es un hombre íntegro. Gritaron algunos, mientras otros empezaron a cuestionar la propia moralidad de aquel anciano que habían venerado como líder. ¿Un hombre íntegro?, continuó el hermano con un aire provocador. ¿La verdad es que ha manipulado a todos? ¿Les ha enseñado a temerme, a temer lo que no entienden? Samuel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confusión giraba y giraba, convirtiéndose en un torbellino de desesperación. ¡Basta!, Samuel gritó, pero el eco de sus palabras se perdió en la multitud. La plaza estaba a punto de estallar en caos. Una oleada de pánico recorría el espacio. Todas sus certezas se estaban desvaneciendo. ¿Era su padre un traidor también? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su hermano extendió una mano. Ven, Samuel. La verdad debe conocerse. Debemos unirnos, tú y yo, para desmantelar esta mentira. Pero antes que Samuel pudiera responder, un rayo de luz cortó el cielo oscuro, iluminando la plaza por un breve instante. Fue suficiente para que todos contemplaran la figura de Ana, la madre de Samuel, que empujó a la multitud y corrió hacia el extraño. Su rostro estaba descompuesto por una mezcla de terror y reconocimiento. No, tú no. En ese instante, Ana cayó de rodillas, y su voz resonó como un grito de advertencia. No, no puede ser, la verdad oculta. Todos la miraron alarmados. Samuel, él no es solo tu hermano, es también tu enemigo. El aire se volvió irrespirable. ¿Cómo es posible?, Samuel preguntó entre sollozos. La multitud lo observaba en un silencio aterrador, a punto de estallar nuevamente. Tu padre lo ocultó todo. Nunca debió haberte traído aquí. Ana gritó, el dolor desgarrador en su voz. Nosotros somos parte de un legado maldito que marró a generaciones. Desde el nacimiento de tu hermano, una profunda oscuridad nos sigue todos los días. Las revelaciones cayeron como relámpagos entre los presentes, y en ese preciso momento se escuchó un estallido ensordecedor. Un rayo cruzó el cielo, y un ala de piedra se rompió. La plaza misma pareció temblar, y algo antiguo y alentador despertó bajo sus pies. Samuel observó a su hermano, y en sus ojos vio un destello de malicia, un deseo vil de venganza. Samuel, dame tu mano, exclamó el hermano con desesperación, pero algo en su tono sonaba a manipulación. Samuel se quedó ahí, paralizado entre la oscuridad revelada y la verdad oculta. No sé en quién confiar, murmuró. ¿Quién eres realmente? En el instante en que el hermano alzó una mano hacia él, una oleada de fuego surgió de la grieta que había abierto el rayo, envolviendo al extraño en llamas vivas. La multitud gritó y retrocedió, mientras Samuel, atrapado entre su madre y el hermano, sintió que el destino de todos pendía de un hilo. En ese caos, su mente estalló con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pero antes de que pudiera buscar una respuesta, una sombra se abalanzó hacia él, arrastrándolo hacia el abismo de la verdad. En un último grito que se perdió en el aire, comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de ser desmantelado. Las apariencias eran. Y en esa fracción de segundo, mientras la sombra devoraba la luz, se dio cuenta de algo aterrador. Aquello que todos temían, lo que habían adorado y lo que habían luchado, era una trampa, un juego de poder, y el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El tiempo pareció detenerse. Las palabras que salían de la boca de su hermano caían como piedras sobre el corazón de la multitud. Un grito de horror estalló entre ellos. «No, eso no puede ser. Tu padre es un hombre íntegro», gritaron algunos, mientras otros empezaron a cuestionar la propia moralidad de aquel anciano que habían venerado como líder. «Un hombre íntegro», continuó el hermano con un aire provocador. «La verdad es que ha manipulado a todos. Les ha enseñado a temerme, a temer lo que no entienden». Samuel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La confusión giraba y giraba, convirtiéndose en un torbellino de desesperación. «Basta»,
Samuel gritó, pero el eco de sus palabras se perdió en la multitud. La plaza estaba a punto de estallar en caos. Una oleada de pánico recorría el espacio. Todas sus certezas se estaban desvaneciendo. ¿Era su padre un traidor también? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su hermano extendió una mano. Ven, Samuel, la verdad debe conocerse. Debemos unirnos tú y yo para desmantelar esta mentira. Pero antes que Samuel pudiera responder, un rayo de luz cortó el cielo oscuro, iluminando la plaza por un breve instante. Fue suficiente para que todos contemplaran la figura de Ana, la madre de Samuel, que empujó a la multitud y corrió hacia el extraño. Su rostro estaba descompuesto por una mezcla de terror y reconocimiento. No, tú no. En ese instante, Ana cayó de rodillas y su voz resonó como un grito de advertencia. No, no puede ser. La verdad oculta. Todos la miraron alarmados. Samuel, él no es solo tu hermano, es también tu enemigo. El aire se volvió irrespirable. ¿Cómo es posible?, Samuel preguntó, entre sollozos. La multitud lo observaba en un silencio aterrador, a punto de estallar nuevamente. Tu padre lo ocultó todo. Nunca debió haberte traído aquí. Ana gritó, el dolor desgarrador en su voz. Nosotros somos parte de un legado maldito que ha marcado a generaciones. Desde el nacimiento de tu hermano, una profunda oscuridad nos sigue todos los días. Las revelaciones cayeron como relámpagos entre los presentes, y en ese preciso momento se escuchó un estallido ensordecedor. Un rayo cruzó el cielo, y una grieta se abrió en el suelo, como un monstruo emergiendo de la tierra. La plaza misma pareció temblar, y algo antiguo y poderoso despertó bajo sus pies. La gente se aferró a lo que pudo. El terror se reflejaba en sus caras. Samuel observó a su hermano, y en sus ojos vio un destello de malicia, un deseo vil de venganza. Samuel, dame tu mano, exclamó, pero algo en su tono sonaba a manipulación. Samuel se quedó ahí, paralizado entre la oscuridad revelada y la verdad oculta. No sabía si abrirse a su hermano o rechazarlo. No sé en quién confiar, murmuró. ¿Quién eres realmente? En ese instante la tierra tembló de nuevo. Una ráfaga de viento fuerte atravesó la plaza, y una sombra oscura emergió de la grieta abierta. Era una figura gigantesca, con ojos resplandecientes que reflejaban el caos. La multitud gritó y retrocedió, mientras Samuel, atrapado entre su madre y el hermano, sintió que el destino de todos pendía de un hilo. La sombra se detuvo ante él. Una presencia imponente. Samuel comenzó a hablar con una voz profunda que retumbaba en su pecho. Soy parte de lo que temes. Soy tu verdadero padre. El mundo de Samuel se desmoronó. No, ¿cómo? Estás muerto. La incredulidad lo invadió, y cada palabra del nuevo padre se sentía como un cuchillo en su corazón. Tu padre adoptivo me traicionó, pero no puedo dejar que la historia se repita. Tu hermano y tú tienen un legado que proteger o destruir. La decisión es suya. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes. Este hombre no puede ser el padre de Samuel. No es cierto. La confusión reinó. Todo lo que había creído durante su vida cayó en picada. Samuel miró a su madre, que ahora temblaba de miedo, y a su hermano, cuyo rostro mostraba una mezcla de ambición y desesperación. El aire estaba impregnado de tensión, y la sombra aguardaba ante él, esperando la respuesta. La plaza, que siempre había sido su refugio, se había convertido en el escenario de una revelación devastadora. Samuel sintió que ya no podía respirar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora? Gritaron las palabras, ahogándose en el caos. La sombra sonrió con una sabiduría oscura y dijo, porque el tiempo se acaba. Las decisiones hechas en el pasado te han llevado aquí, y lo que elijas ahora definirá no solo tu destino, sino el de todos los de tu pueblo. Esa última frase marcó un giro inesperado. La plaza se llenó de murmullos, la tensión en el aire se podía cortar. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, que parecía ansioso por revelar más. Pero Sed, el nuevo padre, se inclinó más cerca. Su mirada ahora ardía con un fuego antiguo. La oscuridad no es lo que parece, y ustedes, Samuel y su hermano, son la clave para abrir las puertas de lo que podría ser
o lo que jamás podría existir. Y en medio de ese caos, Samuel comprendió. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por entender, podría haber sido un engaño elaboradamente tejido. Ahora el verdadero desafío se alzaba ante él, pero no sabía si podría superarlo. La verdad traería liberación o más cadenas. Las respuestas estaban llenas de sombras. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Samuel miraba para o extraño, seu corazón batiendo forte. Você não puede ser meu pai, você está mentindo. As palavras saíram de sua boca como si fuesen una defensa instintiva. O olhar de hombre parecía un abismo, profundo y cheio de segredos. A sombra alrededor de él le pulsava, como si a própria escuridão tivesse viva. Samuel, a voz do homem ecoou. Acreditava que poderia ter uma vida normal, que as dificuldades que você enfrentou não estavam ligadas à sua verdadeira essência. O murmúrio da multidão aumentou. O tom de dúvida nos olhos de todos era visível. A escolha que você fizer agora mudará tudo. Ana, ao lado de Samuel, tremia. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela agarrou o braço de seu filho, buscando amparo. Samuel, não escute, isso é uma armadilha. Samuel sentiu a pressão em seu peito aumentar. A revelação era devastadora, porque seu pai adotivo nunca havia mencionado isso. E se o homem à sua frente realmente fosse seu pai, o que isso significava para a sua vida, para sua mãe, para tudo o que acreditava estar certo? Você é parte de algo maior, Samuel. Uma luta que neste momento não compreende. Você precisa escolher, insistiu Strange, gesticulando com as mãos. Mas primeiro, liberte-se das correntes que o prendem. Venha comigo. O chão tremeu novamente. Uma fissura se abriu, como se o solo estivesse dividindo o bem e o mal. A multidão recuou, assustada, e Samuel olhou ao seu redor. As expressões de medo misturadas com raiva. Talvez o que dizem sobre você seja verdade, gritaram alguns. De repente, algo aconteceu. Tudo ficou em silêncio. O irmão de Samuel, que havia estado sentando em meio à confusão, focou seu olhar no estranho. Pai, você retornou. Eu sabia que voltaria. As palavras saíram quase num sussurro, e o clima da praça mudou instantaneamente. Não, gritou Samuel, a dor e a raiva rompendo pelas suas veias. O que está acontecendo? O que você está dizendo? Seu irmão levantou a mão, e a verdade começou a despir-se das sombras. É hora de revelar o que realmente somos, Samuel. O que nosso pai fez. O verdadeiro legado da nossa família, disse o estranho. Sua expressão agora uma máscara de determinação. A multidão observava com olhos arregalados, absorvendo a tensão no ar. E então, com um movimento rápido, o estranho tirou um objeto do manto. Um amuleto reluzente que emitia uma luz dourada. Aqui está, o símbolo de nossa herança. A chave para o poder que nosso pai guardou. Um grito ecoou. Alguém, entre os aldeões, reconheceu o amuleto. Isso é um erro. Ele não é um símbolo de luz, mas de maldição. O tempo parecia desacelerar, enquanto os murmúrios tornavam-se uma tempestade de dúvidas. Samuel olhou nos olhos do estranho e, por um momento, viu confusão refletida ali. O que havia dentro dele, em sua linhagem? A energia ancestral chamava-o. Mas antes que pudesse processar, uma explosão sacudiu o chão. E o amuleto brilhou ainda mais, emitindo feixes de luz que cortavam a escuridão. Samuel, gritou sua mãe, cuidado! E então, em um instante arrasador, a luz se transformou em uma onda explosiva. A praça se iluminou e cada pessoa na multidão viu vislumbres de memórias, de traumas e alegrias entrelaçados. Eram flashes de vidas passadas. Samuel se viu segurando a mão de uma figura feminina. Sua avó, entregando-lhe o mesmo amuleto, uma expressão de desespero em seu rosto. Você é a chave, Samuel. Não deixe que o passado o domine. Suas palavras ecoaram em sua mente. O doloroso choque colidiu em seu coração. Não, não sou eu. Eu não quero isso. Mas lá estava o amuleto, pulsando com uma vida própria. E dentro dele, uma energia que ele não compreendia. O estranho avançou, os olhos brilhando com intensidade. Junte-se a mim. Revelaremos a verdade. Este amuleto é a chave para a liberdade que buscamos há tanto tempo. Neste momento, Samuel teve uma epifania. E se tudo o que sabia fosse uma farsa? O verdadeiro inimigo poderia estar mais próximo do que ele imaginava. O medo e a descoberta se entrelaçaram em seu coração.
O que aconteceu depois mudaria tudo. Enquanto a luz se intensificava, uma sombra aterradora apareceu atrás do estranho. Um riso ecoou na noite, vindo de um local que ninguém ousava olhar. Despertar? Somente quando você realmente decidir quem você é, Samuel. A voz era familiar, igual a do homem que agora se dizia o pai de Samuel. O coração de Samuel afundou. Se ele era o homem que sobrevivera, quem era este ser escuro que se erguia agora diante de todos? Tudo sobre ele estava prestes a ser redefinido, e a verdade estava prestes a ser revelada, mas não sem um preço terrível a ser pago. A praça ficou em um silêncio sepulcral. Samuel olhava para o estranho, seu coração batendo forte. Você não pode ser meu pai, você está mentindo. As palavras saíram de sua boca como se fossem uma defesa instintiva. O olhar do homem parecia um abismo profundo, cheio de segredos. A sombra ao redor dele pulsava, como se a própria escuridão estivesse viva. Samuel, a voz do homem ecoou, e ele forçou um sorriso. Achei que quisesse saber a verdade sobre seu legado. Aceite a realidade, você é parte disso. O murmúrio da multidão aumentou. O tom de dúvida nos olhos de todos era visível. A escolha que você fizer agora mudará tudo. Ana, ao lado de Samuel, tremia. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela agarrou o braço de seu filho buscando amparo. Samuel, não escute, isso é uma armadilha. Samuel sentiu a pressão em seu peito aumentar. A revelação era devastadora. Por que seu pai adotivo nunca havia mencionado isso? E se o homem à sua frente realmente fosse seu pai, o que isso significava para sua vida? Para sua mãe? Para tudo o que acreditava estar certo. Você é parte de algo maior, Samuel. Uma luta que neste momento não compreende. Você precisa escolher. Insistiu o estranho, gesticulando com as mãos. Mas primeiro, liberte-se das correntes que o prendem. Venha comigo. No exato momento em que ele falava, o chão tremeu novamente. Uma fissura se abriu como se o solo estivesse dividindo o bem e o mal. A multidão recuou, assustada, e Samuel olhou ao redor. As expressões de medo misturadas com raiva. Talvez o que dizem sobre você seja verdade, gritaram alguns. De repente algo aconteceu. Um brilho intenso irrompeu da fenda, ofuscando todos. A luz crescia, formando uma coluna vibrante que parecia sugá-los para dentro. Samuel fechou os olhos, e quando os abriu, encontrou-se em um lugar diferente, em um vasto campo, cercado por uma névoa densa. Bem-vindo ao nosso mundo, Samuel, disse uma figura que apareceu ao seu lado. Era uma mulher, com longos cabelos prateados, que emanava uma aura de poder. Eu sou Lúcia, sua verdadeira mãe. A revelação soou como uma explosão na mente de Samuel. Não, isso não é possível. Ele balançou a cabeça, a confusão dominando. A mulher tinha o mesmo olhar que ele. A conexão era inegável, mas a realidade devastadora. Você tem um legado que carrega, Samuel. A verdade está mais próxima do que você imagina. Seu pai, o homem que você conheceu, não é o que parece. Ele está preso a antigas promessas e a traições que vão além do que você pode entender. O vento começou a soprar, carregando ecos de vozes do passado. Mas como? Por que não me disse isso antes? Samuel sentiu o nó na garganta aumentar. Como poderia Lúcia, sua verdadeira mãe, estar ali, depois de tanto tempo? Porque o destino preferiu que você aprenda por si mesmo. A verdade deve ser descoberta, não imposta. O que foi feito teve suas razões, e agora você precisa decidir a que lado vai se juntar. Mas antes que ele pudesse responder, a névoa começou a se dissipar e a visão da praça apareceu novamente. O estranho, agora com um olhar furioso, gritou: Você não deve ouvir essa mulher. Ela é uma mentira, uma ilusão para seduzi-lo. Samuel olhou para ambos confuso. Mas quem está dizendo a verdade? A multidão observava em choque, enquanto seus corações batiam pesadamente. O rosto de Lúcia relaxou, mas a seriedade em sua voz era perturbadora. De repente, uma explosão de luz irrompeu na praça. Um ser colossal, irreconhecível, emergiu da fissura aberta, e as sombras levantaram voo, envolveu todos na escuridão. As vozes se tornaram gritos desesperados. Em meio a isso, uma verdade chocante bateu em Samuel. Que se revela não é apenas sobre você.
o verdadeiro terror se aproxima e você não pode escapar. E assim, a praça foi engolida pelo caos total. Samuel, Lúcia e o estranho ficaram cara a cara com a revelação de que tudo o que acreditavam poderia não passar de uma ilusão encoberta por busca de poder. O que deveria ter sido uma simples escolha já não era mais isso. Tudo estava ameaçado, mesmo a sua própria vida. O que viria a seguir era impossível de prever. A batalha estava apenas começando. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Samuel miraba al extraño, su corazón latiendo fuerte. No puedes ser mi padre, estás mintiendo. Las palabras salieron de su boca como una defensa instintiva. El hombre, con su manto oscuro, parecía un abismo profundo, lleno de secretos. La sombra a su alrededor pulsaba, como si la misma oscuridad estuviese viva. Samuel, la voz del hombre resonó, y con un gesto, el viento aulló a su alrededor. Creíste que podrías tener una vida normal, ¿verdad? Todo eso que viviste, esas sombras, están ligadas a quien realmente eres. El murmullo de la multitud aumentó, las dudas reflejadas en cada rostro. La elección que hagas ahora será definitiva. Ana, la madre de Samuel, temblaba a su lado. No, esto no puede estar pasando, suplicó, apretando el brazo de su hijo. Samuel, no lo escuches. Esto es una trampa, un juego cruel para quebrar nuestra fe. El pecho de Samuel se apretó con la revelación. La confusión, el miedo, todo se entremezclaba en su mente. ¿Por qué mi padre adoptivo nunca me lo dijo? ¿Por qué? ¿Por qué tú apareces ahora? La verdad aplastaba, y el extraño dio un paso hacia él. Libértese las corrientes que oprenden. Juntos podemos mudar a historia, insistió, extendiendo la mano. Mientras eso ocurría, el suelo tembló nuevamente. Una grieta se abrió, como si el mundo estuviera dividiéndose en dos, y de ella surgió una luz brillante que se expandió de manera estridente. La multitud retrocedió, mientras una ola de pánico se apoderaba de ellos. No, gritó Samuel, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Detente. Pero los gritos de terror de la gente se convirtieron en un solo eco ensordecedor. Sin embargo, justo en el clímax de la angustia, un haz de luz iluminó el centro de la plaza y de repente, lo inesperado ocurrió. Un viejo amigo de Samuel, Lucas, corrió empujando a la multitud. Tenía los ojos desorbitados. Samuel, escucha, todo esto es un engaño. La multitud se congeló, el aire se volvió pesado. ¿Qué? ¿Por qué harías esto, Lucas?, preguntó Samuel, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaba su amigo, pero algo en su cara parecía raro. Tu hermano planea reclutar a cada uno de nosotros y usar el legado para despertar algo oscuro, dijo Lucas, su voz temblando de pánico. ¿Despertar qué? La incredulidad invadió a Samuel. Luces en la plaza comenzaron a parpadear, creando sombras espesas. Lucas parecía abrumado por la presión. Él no es tu hermano Samuel. No, él es el verdadero falso profeta, el que ha manipulado a tu padre y a todos nosotros. En ese instante, el corazón de Samuel se detuvo. La multitud murmuró y cada mirada se volvió hacia el extraño. No es posible, gritó. ¿Cómo puedes decir eso? Pero Lucas, desolado, avanzó un paso. ¿Recuerdas aquel día en el bosque cuando encontramos el amuleto? ¿El poder que despertamos? No, eso no puede ser verdad, exclamó Samuel, su mente girando. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Tú estás diciendo que este hombre ha estado manipulándome desde el principio? Sí, gritó Lucas. El legado no es solo tu herencia, es una maldición. Tu nuevo hermano encierra secretos que van más allá de la imaginación. No está aquí para unirnos, sino para separarnos, para hacernos caer en el mismo abismo donde otros ya han sucumbido. La plaza estalló en un caos. Las luces parpadeaban como si la misma realidad se estuviese desgarrando, y el extraño, en su rostro, mostró una risa siniestra. El viento aulló y el suelo tembló más fuerte. Todos comenzaron a retroceder, atrapados entre el miedo y la confusión. «Samuel, elige ya», gritó Ana, mientras caía de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos. La imagen de su madre en ese estado quebró algo dentro de él. La verdad se renovaba, pero todo parecía tan aterrador. No quiero,
No puedo. Samuel se sintió abrumado mientras el extraño extendía una mano hacia él. ¿Quién realmente soy yo? ¿Y qué significa todo esto? Todo giraba en su mente mientras la plaza se transformaba en un campo de batalla de emociones. En medio de todo, lo que pasó a continuación fue devastador. La luz del amuleto que el extraño sostenía brilló intensamente, y una sombra oscura emergió del fondo, formando un monstruo que devoró la luz. El verdadero enemigo siempre estuvo cerca, hijo mío, dijo el monstruo, y toda la plaza se sumió en un caos ensordecedor. Cuidado, Samuel, gritó Lucas. En un instante, la realidad se distorsionó y el suelo se tragó a Samuel junto con los ecos de las advertencias. La última imagen que tuvo fue la de su madre estirando la mano hacia él. Elige, murmuró su voz, antes de desvanecerse en la oscuridad. Y todo se volvió negro. La decisión que debía tomar ahora era más grande que él. Su vida, su historia, sus seres queridos, todo pendía de un hilo. Atrapado en la tormenta que estaba por desatarse, el destino de su pueblo e incluso su propia existencia se basaban en una verdad que,